Muy bien, vamos a continuar con la clase número 6. Ahora vamos a hablar de dieléctricos. Es un tema bastante más complicado que el que vimos antes de capacitores y bueno, para concluir este tema de electrostática. Va a ser el último que vamos a ver de este tema. ¿Qué es un dieléctrico? Ya hemos hablado un poco antes. Es un aislador, se llama así en la jerga, dieléctrico. Es lo contrario de un conductor. No permite el pasaje de corriente porque no tiene electrones libres. ¿Ok? Son los elementos típicos, como dijimos en su momento, en la tabla de- de elementos químicos 5, 6 y 7, los elementos puros, ¿no? De las formas 5, 6 y 7, y si no, muchos compuestos que se hacen, puede ser vidrio, caucho, mica, aceites, papel, inclusive. Bueno, vamos a ver después, en vídeos posteriores, una tablita donde están especificados los más comunes. Eso se llama dieléctrico. ¿Sí? Eh, para ver el comportamiento, porque nosotros hasta ahora hemos estudiado electrostática en vacío, y por supuesto es un caso no muy común, generalmente los capacitores tienen que tener adentro algo, inclusive desde el punto de vista mecánico, para poder sostener las placas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era un capacitor? ¿Se acuerdan que tiene que tener el capacitor plano? Estudio capacitor plano, que son los más sencillos. Dos placas separadas, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser la distancia? Tiene que ser muy, muy pequeña. Obviamente, para armarlo, nada mejor que poner entre las placas conductoras, que son estas dos, poner algo que lo sostenga, o sea que eso le da rigidez mecánica. Además, entonces eso básicamente nos permite el estudio de los dieléctricos ver una cosa muy interesante que ocurre con la capacidad del capacitor. La capacidad va a variar, ¿m? Y vamos a ver que va a aumentar. Para ver esto claramente podemos hacer dos experimentos de laboratorio, un experimento A y un experimento B. ¿De qué se trata el experimento? Muy sencillo. Es una batería de potencial B, ¿sí? Una llave y un capacitor al vacío. En ambos casos exactamente igual. El experimento A, ¿en qué consiste? Bajo la llave, cargo el capacitor, como ya vimos en videos anteriores. El capacitor tiene una carga positiva y negativa, así como está indicado. Y luego la llave la abro. O sea que el experimento A se va a hacer siempre con la llave abierta. El experimento B, ¿cómo lo hacemos? De la misma manera, tengo la batería, tengo el capacitor cargado, bajo la llave, cargo, ¿y qué hago después? Dejo la llave todo el tiempo cerrada. ¿Ok? Vamos a ver el comportamiento en esos dos casos. Por eso lo llamo experimento A y experimento B. Para ver lo que pasa, vamos a utilizar dos instrumentos que me van a permitir medir justamente las variables. Fíjense ustedes, en esta fórmula, ¿se acuerdan que yo les había mencionado? La capacidad se mide con la carga dividido el voltaje o la tensión aplicada. ¿Y qué puedo hacer? Yo tengo instrumentos que miden voltaje, se llama voltímetro, es un voltímetro. Vamos a ver más adelante el funcionamiento, pero por ahora sabemos que existe, es un instrumento que con dos cables lo pongo en un circuito y me marca la diferencia potencial en volts. Y ahora voy a introducir otro elemento, un elemento para poder medir la carga. Ese elemento se llama galvanómetro balístico. Es un instrumento tal que mide la carga que pasa por el circuito. Así que ustedes vamos a suponer que saben que existen, lo tienen en el laboratorio y entonces el experimento se puede realizar. Voy a medir entonces el voltaje en este experimento y en este voy a medir la carga que pasa por el circuito. ¿Sí? ¿En qué va a consistir el experimento? Bueno, dadas las condiciones, capacitor cargado, llave abierta, capacitor cargado, llave cerrada, voy a introducir en el capacitor un dieléctrico. Ven aquí, está marcado en rojo, que llena completamente el espacio entre las placas. Lo introduzco en ambos casos. Llena, insisto, perfectamente el espacio, entonces ya no va a haber vacío ahí, sino va a haber un dieléctrico, obviamente. Noten que no podría poner un conductor acá porque si pusiera un conductor, ¿qué pasaría? Bueno, cortocircuito las placas y entonces por condición de contorno el potencial acá debería ser cero, si todo esto es un conductor. Y si la batería manda un potencial B y acá tengo potencial cero, bueno, sería digamos, una cosa, bueno, sobre todo en este caso, ¿no? Que está conectado así, no puede ser, ¿no? Porque la batería dice una cosa y la condición de contorno dice otra. Lo que pasa normalmente en la práctica es que la batería se dice, se pone en cortocircuito y se descarga, ¿no? Eso puede ser peligroso, una batería de auto que yo la pongo en cortocircuito puede saltar chispas. Lo vamos a ver más en el próximo tema que es corriente continua, eso. Pero por ahora entonces
No puedo poner, por supuesto, acá otra cosa que o dejarlo en vacío o poner un aislante. Entonces, ponemos un aislante, un dieléctrico, y vemos qué pasa. Es interesante ver estos experimentos. En el libro hay uno solo, que es este, pero yo lo quiero comparar con este para que vean que las cosas van a cambiar, pero pueden cambiar de acuerdo al experimento, pero el resultado es el mismo, eso es lo importante. Este no lo había explicado demasiado en el libro, por eso cuando estudien el libro van a ver este nada más. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las condiciones de contorno en este problema? Bueno, si yo cargo el capacitor y abro la llave, ¿qué va a pasar? La condición es que la carga es constante. La carga queda acá, no hay manera que la carga venga más carga o menos carga, se cargue más o se descargue, ¿ok? No hay manera, ¿por qué? Porque el circuito está abierto, la llave está abierta, entonces los electrones que están acá no pueden migrar para ninguna parte, ¿verdad? Entonces el capacitor se mantiene cargado, haga lo que yo haga, por eso digo que la condición de contorno en este problema es que la carga es constante. En el otro caso, como queda cerrada la llave, ¿cuál es la condición de contorno? La condición de contorno es que la tensión es constante. El voltaje que está acá está siempre aplicado al capacitor, haga lo que haga. Es importante notar las dos condiciones de contorno que son distintas. Repito entonces, en un caso se conserva la carga con llave abierta y en otro caso se conserva la diferencia potencial o potencial a secas con la llave cerrada. En ambos casos entonces ahora ¿qué hago? Introduzco el dieléctrico. ¿Qué observo? Midiendo con los instrumentos, ¿no? Observo en el caso A que el voltaje, este que mide el voltímetro, disminuye. Del voltaje inicial que tenía, que era el voltaje de la batería, V0 es el voltaje inicial, o el voltaje que tiene la batería. Finalmente, veo que el voltaje final, después de meter el dieléctrico, es menor. Eso se observa, es un experimento. Del otro lado, ¿qué veo? El potencial es constante. ¿Pasará algo? Sí, veo que la carga final es mayor que la carga inicial. De alguna manera pasa carga por el galvanómetro adicional, que yo le puedo medir, y veo que va a haber carga adicional en el capacitor. Aumenta la carga del capacitor. La puedo medir perfectamente. Carga final mayor que carga inicial. Insisto, son dos fenómenos que lo observo. Todavía no sé por qué ocurren. Eso lo vamos a ver más adelante. La explicación molecular de por qué pasa, pero por ahora es un experimento de laboratorio muy fácil de hacer. Nosotros no lo podemos hacer, obviamente, pero es un experimento imaginario, ¿no? En este momento. Hagamos alguna cuenta para ver lo que está pasando. En el caso A, de esta fórmula, Q sobre B es igual a C, por lo tanto, Q es igual a C por B, ¿no? ¿Ven? Esta expresión de definición de capacidad, entonces Q, B por C. Inicialmente tengo la carga Q, que es B inicial por C inicial. Finalmente tengo Q, la misma Q, porque Q se mantiene constante por condición de contorno, ¿a qué va a ser igual? A la B final por una C final. ¿Por qué necesariamente pongo una C final y no una C inicial? Bueno, porque si esto es igual y cambia el potencial, tiene que cambiar la capacidad, como ustedes ven, no queda más remedio. Bueno, fíjense, si ahora igualo y luego despejo, una cuenta muy simple, veo que C final sobre C inicial es igual a B inicial sobre B final. Igualando Q igual a Q, entonces igualo esta ecuación con esta. No tengo mucho lugar en el pizarrón, como ustedes saben, entonces tengo que hacerlo bastante, digamos, reducido el tema, pero es muy fácil hacerlo esto. Entonces veo que la C final, que teóricamente tiene que ser distinta de la C inicial, ¿por qué? Porque B inicial es distinto de B final. Así como despejé, como B inicial es mayor que B final, lo estamos viendo acá, veo que C final es mayor que C inicial, o sea, la capacidad aumentó. ¿En qué factor aumentó? El mismo factor que disminuyó el potencial. Es el cociente, entonces es mayor que 1. He logrado entonces aumentar la capacidad. Insisto, todavía no sé por qué pasa todo esto. Es una experiencia nada más que estoy haciendo. Observo. Vamos del otro lado. ¿Qué dijimos? Bueno, la condición de contorno es que B es constante y veo entonces por experiencia, cuando meto el dieléctrico, que la carga aumenta. Fenómeno. La carga final es mayor que la carga inicial. Hago el mismo esquema, ahora despejo de esta expresión, ¿qué cosa? B es Q sobre C. Q sobre C, entonces inicialmente tengo la tensión B igual a carga inicial sobre capacidad inicial. Finalmente, B es la misma, por condición de contorno. Va a ser Q final sobre C final. Q final es distinta de Q inicial, por lo tanto C también tiene que ser distinta. Hago el cociente también de C final sobre C inicial de estas expresiones, igualando una ecuación con otra, porque B es el mismo, me queda que Q final, C final sobre C inicial es Q final sobre Q inicial.
Y esto es mayor que 1 también. Observa, esto es todo un experimento. Si yo tengo el mismo capacitor, la misma fuente, todo exactamente igual, y lo único que hago es cambiar la llave, voy a ver que este aumento de capacidad, como ustedes ven, es exactamente igual en un caso que en el otro. O sea que este cociente CF sobre C0 es igual en ambos casos. ¿Mm? Ahí es donde vemos la diferencia de las condiciones de contorno. Pero el resultado final, ¿qué es? Que aumenta la capacidad. Es lógico, por otra parte, porque estoy haciendo lo mismo. Le estoy metiendo un eléctrico al capacitor. Entonces, se comportan distintos las variables Q y B, porque las condiciones de contorno son distintas, pero el efecto final es aumentar la capacidad, en la misma manera. ¿Sí? Así que esa es la primera conclusión. Segunda conclusión es que, vamos a ir viendo después en el próximo video, yo puedo poner distintos materiales aquí y quiero obtener, bueno, distintos valores. O sea que cada material que yo pongo me va a dar un cociente diferente. ¿Mm? Pero para el mismo material, el cociente es el mismo. Pongo esto que está acá, siempre es el mismo. No importa el experimento que use. Más aún, si cambio el capacitor, el capacitor es más grande o más chico, otro potencial, cambia las condiciones de contorno, siempre en este caso Q constante, lo que cambio es la capacidad y el voltaje, voy a ver que el cociente se mantiene siempre y cuando el eléctrico se mantenga. O sea que en una palabra, haciendo todas esas experiencias que estoy mencionando, voy a demostrar que el cociente este no depende ni de B, ni de Q, ni de la forma del capacitor, ni nada, sino únicamente de qué cosa? Del dieléctrico, o sea, del material que yo ponga. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso me va a permitir hacer una tabla con los dieléctricos y indicando este cociente, que es muy útil para identificar un dieléctrico de otro. ¿Está clara la situación entonces? Repito que este cociente entonces depende únicamente del dieléctrico, no depende ni de si yo cambio el potencial o cambio el capacitor, mientras que el eléctrico sea el mismo y llene, por supuesto, totalmente al capacitor en vacío, el cociente va a ser el mismo. Tanto, inclusive en un caso como en otro. ¿Ok? O sea, en una palabra, este cociente depende únicamente del dieléctrico, ni de ninguna otra cosa más. Bien, para concluir todo esto, voy a analizar un poquito qué pasa con los campos. Provisoriamente, después vamos a hacerlo con más detalle. Aquí escribí la ley de Gauss, la conocemos ya de antiguo, y voy a ver un poquito qué pasa en cada caso. Sabemos que si este es un capacitor plano, la diferencia potencial es simplemente el campo por la distancia entre placas. Eso lo vimos anteriormente, ¿no? Caso para capacitor plano. Sirve para cualquiera, pero es más simple en este caso, ¿no? Para entender bien qué pasa. Así que esto sale de la ley de potencial. Para simetría plana. ¿Qué pasa en este caso? V disminuye. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué pasa con el campo? Disminuye. En este caso, el campo eléctrico disminuye dentro del capacitor. ¿Sí? Ah, bueno, fenómeno. ¿Qué pasa acá? V igual a D por D. Ahora en este caso V, ¿cómo es? Constante. Por lo tanto, el campo es constante. Ah, ¿cómo? Acá tengo ya una diferencia. En un caso el campo disminuye, en otro caso el campo es constante. ¿Qué está pasando? ¿Ven? Ahí tengo que analizar un tema que me va a permitir avanzar un poco en el comportamiento del eléctrico. Si yo veo que el campo disminuye acá, por ley de Gauss, si el campo disminuye, ¿qué tiene que ocurrir? Que la carga tiene que disminuir. Trazo una superficie de Gauss, como ya sabemos, lo hicimos varias veces. Entonces, si el campo disminuye, tiene que disminuir la carga encerrada por la superficie. Pero ¿cómo? ¿La carga no es constante acá? ¿Cómo disminuye? Entonces no entiendo. Algo está pasando con el dieléctrico que hace que la carga intente disminuir en una superficie de Gauss. Pongámosle que trazo una superficie de Gauss acá, como ya sabemos, ¿no? Ahí. ¿Sí? Y entonces, si el campo es menor, aquí, la carga encerrada por esta superficie de Gauss, que ya sabemos cómo es, un cuadrado, por ejemplo, un cubo, perdón, va a ser menor. Pero ¿cómo? No es igual. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el eléctrico está bajando la carga de alguna manera. Hace que la carga sea menor. Por eso el campo baja. De este lado, ¿cómo lo interpreto? Ah, no, digo, acá el campo es constante. Ah, fenómeno, el campo es constante. Pero ¿no es que aumentó la carga? Dijimos que aumentó la carga. Si aumentó la carga, de nuevo ahora tengo la superficie de Gauss acá. ¿Sí? Si aumentó la carga, ¿qué tiene que ocurrir? Normalmente tiene que aumentar el campo. Pero el campo no aumenta. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que en este caso el campo disminuye porque aparentemente el eléctrico genera y pone de alguna manera, este eléctrico de acá, pone alguna carga negativa
para que la carga total encerrada en la superficie de Gauss sea menor y el campo baje. Acá el dieléctrico hace lo mismo, pone una carga negativa, ¿sí? Y hace que el campo intente bajar, pero ¿qué pasa? Lo compensa con una carga positiva acá, que viene más carga entonces. Entonces, en este caso, esta carga negativa que teóricamente pone el dieléctrico de alguna manera, se compensa con una carga positiva adicional que se carga a través de la batería. ¿Ok? Entonces, así lo explicamos. En ambos casos, pensamos entonces que de alguna manera el dieléctrico pone una carga negativa aquí, a pesar que no tiene cargas libres, ¿no? El dieléctrico justamente se caracteriza por no tener cargas libres, justamente. Los conductores sí, los eléctricos no. Sin embargo, de alguna manera entonces, para poder explicar la ley de Gauss todo eso, ¿no? Porque si no, no la puedo explicar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, en este caso, se induce una carga negativa acá en el dieléctrico de alguna manera y la carga baja. Si la carga baja, el campo baja, que es lo que está pasando. Aquí pasa lo mismo. Se induce una carga negativa en el dieléctrico, la carga intentaría bajar, pero se compensa con una carga adicional que mueve la batería. Saca más electrones de acá y lo carga más acá. Entonces, ¿qué pasa? La carga permanece constante y el campo es constante. ¿Ven ustedes? En los dos casos el fenómeno es el mismo. ¿Sí? Una carga que aparentemente el eléctrico pone como negativa ahí. Los resultados son distintos, ¿por qué? Porque, bueno, las condiciones de contorno son distintas. Bueno, para terminar, ¿qué significa entonces esto? Que esta ley no sirve, hay que modificar. ¿Por qué? Porque, bueno, si solamente considero la carga encerrada, acá debería ser constante la carga, entonces el campo debería ser constante en esta situación, si aplico la ley de Gauss, la carga es constante, y acá como la carga libre es mayor, el campo debería aumentar, y no está pasando nada de eso. Por lo tanto, esta ley tengo que modificarla. En realidad lo que tengo que modificar es la carga, esto que está acá. El concepto de cuál es la carga neta encerrada, ¿ok? Y para eso voy a tener que ver cuál es el efecto que hace el eléctrico en forma microscópica con los campos, ¿ok? En una palabra, entonces, este efecto que está acá es macroscópico, ya sabemos, el efecto que yo puedo medir en el taller, ¿sí? Con las variables que puedo medir, las magnitudes que puedo medir, Q y B. Ahora, en el próximo video vamos a estudiar un poquito más entonces qué pasa con el efecto microscópico que se produce dentro de un eléctrico.